Y damos la bienvenida a la doctora Joana Pesantes. Ella es ministra de Justicia. Vamos a conversar sobre un tema álgido y complejo vinculado con el conflicto de los guaraníes y pueblos no contactados de la Amazonía, que ocurrió hace poco. Nos escandalizó y sorprendió a los ecuatorianos y también al mundo entero. Un tema que invita a revisar las leyes en nuestro país. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Saludos a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos ven el día de hoy. Referíamos que tras el conflicto de los guaraníes y los pueblos no contactados en la Amazonía, la Fiscalía enfrenta este duro reto de resolver este complejo tema étnico que vincula también la parte jurídica, la Constitución y hasta el derecho consuetudinario que garantiza a estos pueblos. ¿Cómo la Fiscalía está manejando? Bueno, primero debo decirles que nosotros como Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, al ser los responsables de las medidas cautelares que existen, de la aplicación de las medidas cautelares que existen para el pueblo de alistamiento voluntario, obviamente también bajo esa responsabilidad que nunca la hemos eludido y la seguiremos cumpliendo a cabalidad como lo hemos hecho, hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía para que justamente analice, investigue cuáles son los hechos que han ocurrido y sobre todo ver quiénes serían los presuntos responsables y también cuál sería el tipo penal que se ha cometido. Esto obviamente ellos son los responsables, los competentes por Constitución y por ley, que deben realizar este análisis y lo que nosotros hemos hecho es denunciar los presuntos hechos que han sucedido. Sigo diciendo presuntos porque en realidad hasta el momento no tenemos indicios claros, excepto las dos niñas retenidas que existen en el grupo guaraní, pero nada más que nos permita determinar la existencia de cadáveres o otros indicios, armas, etcétera, lanzas en este caso, que puedan permitir llevar la investigación a otro punto. Para que la Fiscalía realice toda esta investigación, estaría sujeta a lo que significa la aplicación de las leyes ordinarias, pero la Constitución también reconoce a estos pueblos indígenas no contactados, guaraníes, su propio derecho. ¿Cómo puede encajar y establecer un engranaje entre estos aspectos al mismo tiempo y paradójicamente distintos? Bueno, ahí yo creo que tenemos que hacer un parámetro y una división muy clara. La Constitución también dice que lo que debe existir es una ley que coordine la justicia indígena con la justicia ordinaria. Esa ley todavía no existe. El Consejo de la Judicatura, que es justamente el responsable en hacer esto, se encuentra trabajando en esto, pero nosotros respetamos la interculturalidad, respetamos absolutamente, pero recuerden que estamos hablando de pueblos en alistamiento voluntario. Es verdad, tiene su tema cultural, el tema constitucionario, nadie lo desconoce, pero estamos hablando también de los guaraníes, que es un pueblo contactado, que es un pueblo que está bajo las leyes del país, etcétera. Entonces, este es un análisis que tiene que hacerse varios ejes y aristas. ¿Hasta qué punto entonces la justicia ecuatoriana podría dilucidar este tema, investigarlo, resolverlo desde el derecho consuetudinario y también hasta qué punto entran nuestras leyes ordinarias? ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la línea base? A ver, yo no quisiera ingresar a un análisis que le va a corresponder a la Fiscalía y a los jueces en su momento realizar. Yo no quisiera adelantar un criterio. Usted recuerda que soy ministra de Justicia también. Entonces, lo más importante es que nosotros respetamos muchísimo la independencia judicial. Obviamente que podemos hacer un análisis muy vasto sobre este tema, pero hay un principio básico, que es un principio de protección también de los pueblos, una protección de derechos que pueden existir, pero sobre todo también cumplimiento de obligaciones. Y esto es un tema que no debemos olvidarlo. Esto es una de las primeras clases que uno tiene en la Facultad de Derecho. Si es que existen derechos, también existen obligaciones. Entonces, no debemos perder el horizonte en ese punto. Respetamos absolutamente todo lo que son las normas constitucionales, el derecho constitucional, sí, pero obviamente en el momento que esto ya ataca a un ordenamiento jurídico vigente, a leyes, leyes, derechos y garantías constitucionales vigentes, estamos en otro. Sin querer hilar muy fino, pero cuando hablamos del derecho consuetudinario nos basamos en la costumbre, y la costumbre también hace ley. Y la costumbre es fuente de derecho, pero no necesariamente
Por eso es que el análisis tiene que ser muy vasto. No podemos decir únicamente, sí, la costumbre es fuente de derecho. También la ley, el ordenamiento jurídico, el ordenamiento internacional y muchas otras normas. Es decir, no podemos decir que es la única ley que existe. Por eso es lo que les digo, este análisis tiene que hacerse desde varios puntos de vista, porque no podemos únicamente quedarnos con el derecho consuetudinario. ¿El Ministerio de Justicia reconoce que existió una posible matanza? Lamentablemente lo que nosotros estamos haciendo es investigando justamente si existió o no eso. Lo que existen son las versiones de líderes guaraníes que indican que estaría así. Obviamente no desconocemos que el hecho de que existan 2 niñas retenidas dentro de la comunidad guaraní te indican que las niñas no pudieron haber sido sacadas sin violencia. Entonces lo que nosotros necesitamos es investigar a saber cuáles fueron los hechos, cómo sucedieron los hechos, en dónde se dieron los hechos, porque hemos realizado varios sobrevuelos, hemos realizado varios patrullajes, inclusive a pie, pero todavía no llegamos a tener esos hechos. Existen varias versiones. Se habla, por ejemplo, de que la causa habría sido un machete, tal vez un vínculo matrimonial, otra de las causas incluso venganzas. Se habla de la utilización de lanzas como para comprender este tema o este asesinato, por calificarlo de esta manera, porque todavía esto dependerá de la justicia hacerlo. Sin embargo, y en virtud de estas circunstancias, ¿cuál es la actitud que está tomando el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, con relación a estas investigaciones tan delicadas que tratan de determinar pues este tipo de circunstancias? Bueno, nosotros obviamente como Ministerio de Justicia hemos presentado la denuncia que corresponde para que se analicen y se investiguen los hechos y obviamente se llegue a determinar, uno, qué delito existe en caso de existir delito y quiénes serían los presuntos responsables del mismo. Es decir, son varios temas. En el cometimiento de un ilícito, de forma general, se ven dos cosas. Primero, si realmente existe el delito, qué tipo de delito y quiénes son los responsables, que pueden ser autores, cómplices o encubridores. También, doctora, en este punto no solamente se habla de la utilización de lanzas, sino también de la utilización de armas de fuego. Y este es un tema ya un poco más preocupante, que amerita una investigación un poco más profunda. ¿Cómo es que estos pueblos guaraníes o contactados no tienen acceso a estas armas de fuego? Exactamente, eso es lo que hemos pedido y pese, le digo, a que se ha realizado un trabajo de prevención y un trabajo inclusive de control de armas por parte de las Fuerzas Armadas y por parte de la Policía Nacional, porque este no ha sido un trabajo solo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, este ha sido un trabajo interinstitucional en donde han participado varias carteras de Estado y varias instituciones del Estado, en donde para prevenir inclusive cierto cometimiento de actos contrarios o reñidos a la ley, se han realizado una serie de actos preventivos, pero lamentablemente existe, pese a que existe este control de armas, al parecer, y lo digo al parecer porque todavía únicamente hablamos todavía de ciertas presunciones, es que se habría cometido con armas de fuego. Esto es justamente la investigación que debe hacer la Fiscalía. Lo único que esperamos es que la Fiscalía realmente realice el trabajo con la prolijidad que corresponde el análisis dentro de este caso, sobre todo por aquellos aspectos, diríamos, a detalle que se requiere conocer aquí. Entonces, obviamente la Fiscalía es la competente constitucional y legalmente para hacer este trabajo y esperamos que realice el trabajo como debe hacer y que esto no quede tampoco en impunidad. Una de las tareas de la Fiscalía, de las investigaciones, de la justicia, es establecer precisamente responsabilidades. ¿Cómo establecer responsabilidades en un caso de esta magnitud, de esta naturaleza, cuando hablamos de guaraníes, pueblos no contactados, aislados voluntariamente, en donde ni siquiera cuentan con documentos, no sabemos quiénes son? Bueno, nosotros obviamente, aquí hay un tema que hay que separarlo. Nosotros lo que estamos buscando es que se miren los responsables bajo nuestra óptica, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, y como Estado, como gobierno, nosotros tenemos que proteger a los pueblos en aislamiento voluntario no contactados. Cualquier tema que llegase a afectar a estos pueblos, obviamente, son aquellos que nosotros tenemos que prevenir o buscar esa responsabilidad. Aquí no vamos a juzgar a los no contactados. ¿Cómo vamos a juzgar a los no contactados? Ese no es el tema del procesamiento que estamos buscando, sino esa protección que tiene el Estado, ver justamente quiénes fueron los responsables en caso de haber existido esos actos y obviamente primero saber qué delito, qué tipo de delito se cometió y desde ahí derivar el tema de la responsabilidad.
primero tiene que hacerse un análisis sobre el ilícito que pudo existir dentro del territorio. Doctora, usted refiere la necesidad de proteger a estos pueblos, como el Estado ecuatoriano, aparte de la Constitución, aparte de las leyes que tenemos, incluso de los vacíos que podemos reconocer existen, proteger a estos pueblos y también garantizar la seguridad al interior de los mismos. Bueno, nosotros tenemos, como ya lo he explicado, un trabajo interinstitucional. Nosotros tenemos el plan de medidas cautelares que realmente empieza desde el año 2006, se implementa en el año 2007. Esto no estuvo siempre a cargo del Ministerio de Justicia, sino a cargo del Ministerio de Ambiente. Nosotros tenemos una estación de monitoreo de la zona intangible Tagaire y Taromenane. Para empezar, el Estado reconoce una zona intangible en donde ni siquiera puede haber extracción de recursos no renovables. Esto es lo que se ha venido trabajando, pero además, fuera de los patrullajes que tenemos, inclusive todo el trabajo que se ha realizado en conjunto, es un trabajo que además implica otros temas, que es como el control de caza y de tala ilegal, todo lo que tiene que ver con un turismo que más bien sea sostenible, todo lo que tiene que ver con protección de las áreas naturales, dentro de lo que es la zona intangible, justamente la que está a cargo del Ministerio. Son más de 750.000 hectáreas, es un trabajo bastante fuerte, bastante duro que se realiza. Realizamos justamente con quienes conocen la zona, que son muchos de ellos monitores guaraníes, gente especializada, sociólogos, antropólogos, psicólogos, que trabajan justamente en la estación, pero además no solo realizamos el patrullaje de estas 750.000 hectáreas, sino más o menos de 2,5 millones de hectáreas, porque además unimos con el Parque Nacional Yasuní y son justamente los guardaparques de Yasuní quien también nos permiten manejar y prevenir cualquier tipo de daño que pueda existir. Doctora, finalmente, ¿qué lecciones le deja este conflicto guaraní de los pueblos no contactados que, como decía, escandalizó al mundo internacionalmente y por supuesto a los ecuatorianos? ¿Qué lecciones le deja la justicia ecuatoriana y se amerita realizar reformas a la Constitución? Bueno, mira, la Constitución es muy clara, más bien lo que la Constitución es un instrumento valiosísimo para la protección de los pueblos no contactados. Se dice con toda claridad que inclusive el territorio que existe en estos pueblos contactados, por eso nuestra zona intangible Tagaire y Taromenane, es que tiene una protección de carácter especial en esto. Pero yo no diría ninguna lección, simplemente lo que nos demuestra es que en el trabajo que realizamos diariamente no podemos dejar descansar un segundo, porque cualquier tema nosotros siempre debemos hacerlo desde 2 puntos, desde la prevención y no solo también desde el momento que ocurren ciertos hechos. Aquí hemos venido haciendo un trabajo de prevención, porque esto es un trabajo que viene desde hace mucho tiempo, no es ahora, pero también sí instaría a los pueblos, sobre todo a los guaraníes, a que también depongan de ciertas actitudes que no nos hace bien a nadie, a los ecuatorianos, y que nosotros, y lo único que decirles que nosotros como gobierno nacional, como Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, seguiremos realizando nuestra labor como corresponde, con esa protección que corresponde y en cumplimiento a nuestra Constitución, que es justamente la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Y he ahí el duro reto que debe enfrentar el Ministerio de Justicia y, por supuesto, la justicia ecuatoriana con temas incluso de esta naturaleza. Doctora, mil gracias por sus aportes, por habernos acompañado en esta mañana. La doctora Johanna Pesantes, ministra de Justicia.